Y este tema sin duda alguna está caliente, lo tenemos que traer a la mesa de análisis y es un lujo para este servidor contar con nuestro buen amigo Luis Javier Ruiz, estupendo analista internacional directamente desde Caracas, la capital de Venezuela. Luis Javier, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañas en estos poquitos minutos. Bolsonaro, Luis Javier, está en Estados Unidos, cómodamente allí, concretamente en Florida, evitando regresar a Brasil mientras sus partidarios desadaptados, antidemocráticos, pretenden tratar de crear más caos en el país desde que Lula asumió la presidencia por votación popular. Te consulto lo siguiente, Luis Javier, ¿tú piensas que esta intentona de crear caos por parte de este grupo de bolsonaristas prácticamente desfasados y divorciados de la realidad tiene fecha de vencimiento? Al final los violentos partidarios de Bolsonaro se cansarán de no lograr el más mínimo resultado a su favor. Te digo esto, Luis Javier, porque Lula es el presidente y la mayoría del pueblo está con Lula. Y los seguidores de Bolsonaro, al no ver a su líder en el país porque está en Estados Unidos, perderán, supongo yo, las ansias de seguir creando conflicto. ¿Cómo lo ves, Luis Javier? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Saludos, feliz días. Efectivamente, esa puede ser una posibilidad, una probabilidad. Sin embargo, podríamos lanzarnos hacia un análisis más profundo sobre la capacidad que tienen las instituciones ahora mismo en Brasil para responder a la situación que se presentó el fin de semana. Por ejemplo, la gran pregunta es cómo los efectivos policiales permitieron que más de 3.000 personas que se organizaron y llegaron en buses se dirigieran directamente hacia las instituciones que destrozaron. La respuesta es sencilla. El bolsonarismo dejó importantes actores dentro de las instituciones policiales y militares para intentar boicotear el gobierno de Lula en los primeros 100 días. Ese dato allí hay que tenerlo sobre la mesa. Independientemente que Bolsonaro esté en Estados Unidos, que es un fracaso como líder, como además que tiró por la borda un importante apoyo popular, porque hay que decirlo, Bolsonaro obtuvo importante votación, obtuvo un millón de votos más que la primera vez que fue electo como presidente. Sin embargo, no le importó eso y se fue del país. Además, el partido de Bolsonaro es mayoría en el Congreso. Perfectamente pudo haber encabezado una oposición desde el Congreso a través de las instituciones de respeto a la democracia y las reglas democráticas. Sin embargo, se fueron por copiar el modelo antisistema, antipolítica que implementó Donald Trump en Estados Unidos cuando dejó la presidencia, ¿no? El peligro está allí, aunque efectivamente los manifestantes bolsonaristas pueden desgastarse. Sin embargo, creo que la manera con que las instituciones policiales del Estado brasileño pudieran responder a las manifestaciones violentas pueden desencadenar males mayores, que creo que es lo que están provocando. Están provocando muertes en la calle, o que hayan muerto para justificar una intervención militar o mostrar una cara feroz o una especie de pseudodictadura instalada por Lula, y así tener un buen argumento para seguir saboteando el inicio del gobierno de Lula da Silva. La duda de la capacidad de las instituciones en Brasil. Buena pregunta. ¿Cómo la policía y los cuerpos militares permitieron que esta gente, este grupo de bolsonaristas, llegara a la sede de los tres poderes, porque ni siquiera fue la sede de uno, sino a la sede de los tres poderes y causaran los destrozos que efectivamente causaron? Pues la respuesta la ha dado nuestro amigo Luis Javier, y es que Bolsonaro, su equipo de gobierno, pues dejó elementos en cargos importantes dentro de los cuerpos militares y policiales precisamente para ser permisivos con este grupo de civiles desadaptados y violentos que han tratado y que van a tratar de seguir agudizando conflictos en contra del gobierno legalmente electo por mayoría popular que hoy encabeza Luis Inácio Lula da Silva allí en Brasil. Lula, pues obviamente, haciendo uso de su experiencia política, pues tratará de sobrellevar esta situación y obviamente generar ese cansancio que se espera que pueda ocurrir, que pueda presentarse en los seguidores de Bolsonaro, que hoy están activos tratando de boicotear la situación, la calma dentro del país, mientras el expresidente, quiero decir, no está en el país, está en los Estados Unidos. Esto obviamente es una derrota moral para los seguidores de Bolsonaro,
Bolsonaro, que obviamente pues piensan que o creen pues realmente que pueden alcanzar el poder a través de métodos absolutamente no democráticos. Luis Javier, en el minutito que nos queda, ¿tú piensas que Bolsonaro no regresará a Brasil por temor a tener que rendir cuentas a la justicia, por una cantidad de delitos que se pierden de vista? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Tú piensas que la actitud que ha asumido el expresidente luego de un pésimo gobierno, esto sería para ratificarlo, y el accionar violento de sus seguidores harán que el bolsonarismo vaya perdiendo cada vez más fuerza en Brasil hasta dejar de ser una opción considerable dentro de 4 años debido a los errores que hoy se están cometiendo? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy probable que no regrese a Brasil, que se quede en Estados Unidos, asumiendo que lo van a proteger, que lo van a respaldar, sobre todo la ala republicana ubicada en la Florida y que está muy ligada al conservadurismo que representa Donald Trump ahora mismo. Sin embargo, también hay que tener sobre la mesa cómo va el gobierno de Lula a relacionarse con el gobierno de Biden en los próximos años, si van a establecer buenas relaciones, y supongamos, por ejemplo, un hipotético escenario donde se le solicite enjuiciar, que es por lo cual él se va del país por temas de corrupción y por malversación de fondos, y si la justicia brasileña determinara que hay que enjuiciarlo y que se le imputarán cargos, ya sea a través de la vía judicial o a través del Congreso, y que Lula logre restablecer relaciones, digamos que en igualdad de condiciones con el gobierno de Estados Unidos, es posible, veo la posibilidad en el futuro, una solicitud de extradición si se lograra comprobar a través de las instituciones brasileñas que Bolsonaro tiene responsabilidad en actos de corrupción. Sin embargo, esto no es meramente una especulación, porque Estados Unidos perfectamente puede desatender algún llamado de extradición por alguna investigación si Bolsonaro solicita asilo político porque considera que es un perseguido político del gobierno de Lula, y efectivamente ese es un discurso que han intentado sembrar en la opinión pública, que lo victimice como un perseguido político a través de exacerbar expresiones como, por ejemplo, que Lula va a instaurar una dictadura comunista en Brasil, o que Lula va a acabar con el Estado de Derecho y la democracia en Brasil. Eso pueden ser elementos que sirvan para él declararse como perseguido político, y que las causas que se le están imputando o se le pudieran imputar por corrupción pasen a segundo plano. Desde el punto de vista de la pérdida de legitimidad como líder político, efectivamente también va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de Lula de responder a los problemas sociales y económicos que dejó el gobierno de Bolsonaro. En la medida que Lula responde y dé soluciones a los grandes problemas que tiene Brasil, también va a ir disminuyendo la capacidad de acción del bolsonarismo, que ha quedado en Brasil instaurado no solamente en la calle y en los partidos políticos, también en instituciones, en gobernaciones, en el propio Parlamento. Porque si Lula no logra dar respuestas a los problemas que ahora mismo afectan a los brasileños, los bolsonaristas van a seguir teniendo un argumento legítimo para atentar contra la democracia brasileña con métodos neofascistas como los que hasta ahora han desarrollado en muchas ciudades brasileñas. Fíjate que tiene mucha lógica lo que estás diciendo, Luis Javier, en el sentido de que Lula pues está obligado a dar respuestas a los problemas de los brasileños como una manera de consolidar su movimiento, el cual pues llegó al poder, si nos ponemos a ver, no solamente con el apoyo del Partido de los Trabajadores, sino también pues con un apoyo variopinto de distintos grupos políticos que decidieron respaldar la candidatura de Lula da Silva, y vemos dentro de su tren ministerial a destacadas figuras que han formado parte pues de movimientos políticos que en un momento determinado fueron rivales del propio Lula. Si ponemos el ejemplo más palpable de todo esto, es su vicepresidente Geraldo Alckmin, quien pues pertenece, si nos vamos a ese punto en concreto, a una especie de centro derecha que ha sido rival político del propio Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro se quedará en los Estados Unidos buscando protección de las autoridades de extrema derecha que pululan y que viven allí en el estado de Florida y que comandan ese estado. Mientras Lula, con la inteligencia y la experiencia política que lo caracteriza, no nos queda ni la menor duda que va a tratar inteligentemente de restaurar en beneficio de Brasil fundamentalmente, y si es posible, de los países progresistas de América Latina, de restaurar relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, concretamente, en este caso el gobierno de Biden, y Lula podría pues con el paso del tiempo, en el momento
o en el transcurrir de este allanamiento de las relaciones con Estados Unidos, intentar pues la extradición de Bolsonaro hacia Brasil para que responda por tantos delitos que incluyen corrupción, pero también delitos de lesa humanidad. Luis Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué placer haber contado contigo en estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias.